Antes de comenzar, voy a recordar, como siempre, las redes sociales. Nos tenéis en Instagram, en X y también en TikTok. Luego, para escuchar y ver el podcast tenéis YouTube, y luego para escucharlo pues tenéis Apple Podcast, iVoox y Spotify. Así que nada, espero que os suscribáis, le deis like, por favor, y bueno, comentéis si os gusta, tanto como para bien o como para mal, ¿no? Como decimos siempre. Y bueno, si también ya lo queréis compartirme allá, pues sería perfecto. También para sugerir pues nuevos casos, ¿no? También, bueno, mira, esa es buena, sí. O preguntas o algo así. También. Sí, mira, bien visto, porque la verdad no se me ha ocurrido. Porque ya te digo, tenemos 4 casos chulos, pero yo sé que hay casos muy guapos por ahí, además de los que vamos a comentar, y algunos que no conocemos. Y mira, si alguien no lo quiere poner por ahí, pues mira, nosotros lo... Sí, además siempre es interesante pues conocer nuevos casos, investigar un poco, leer al respecto, documentales. Algo nuevo se aprende siempre. Yo tengo que decir que con los 2 que me he metido, había uno, bueno, ya te lo he comentado fuera de cámaras, que me he metido más adentro, he conectado más. El otro me gustaba mucho, pero como quizás ya lo tenía más visto, vamos a decir, si entre comillas, o más de esto, en su momento ya me dio fuerte, pero con el otro me he metido un poquito más, y la verdad que pasé un ratillo ahí en el trabajo mientras lo de esto, que bueno, lo estaba escuchando información en podcast, más ratillo, pero bueno, pero a la vez con el morbo ese de algo emocionante, ¿no? Bueno, pues nada, con esto arrancamos. Bienvenidos a Noctámbulos Despiertos. Bueno, Marina, ¿qué te parece si empiezas tú? Venga, pues empiezo con el primer caso de los que hemos elegido, que sería la expedición fatídica, el paso Dyatlov. Pues nos vamos a trasladar al 1959, enero del 59, a la antigua Unión Soviética. Un grupo de científicos encabezados o capitaneados por Igor Dyatlov pues organizan una excursión. En verdad es una expedición, es una expedición, pero no tiene ningún fin científico ni de exploración ni nada, sino es más bien una expedición de un grupo de amigos que decide pues que va a ir al monte Otorten, en los Urales, y que es una expedición o una ruta de alta complejidad, vamos, que solo pueden ir expertos, pero vamos, que van por ocio solo, no... Sí, un poquito, sí, porque choca, ¿no? El hecho de que sean científicos todos, ¿no? Y decidan hacerlo como un reto así. No es muy propio, ¿no? Desde los científicos, ¿no? Ellos son más, como se dice, ¿no? Ratones de laboratorio, y deciden hacer una cosa que además es bastante compleja por lo que estuve viendo. Bueno, yo le quiero era más bien un grupo como de amigos, porque al final, eran 9 chicos y una chica originalmente, después ahora y era un grupo de amigos, vamos, que se llevaban bien, que trabajaban muchos de ellos ya codo con codo y así, pues vamos a organizar una ruta tal, obviamente de alto nivel, que no es en plan como si yo me dijera, Alberto, vamos a dar un paseo por la montaña. Un paseo mañana. No era precisamente, no. Era algo más pensado. Y bueno, pues emprendieron la ruta, muy organizada, como digo, y muy bien preparados a nivel, pues, bueno, claro, a día de hoy nos pondríamos unas botas de montaña, unos pantalones, no sé qué, pues también con lo que tenían en el año 59, ¿no? Pues bueno, emprenden el viaje, como he dicho, eran 10 personas, y a los 2 días de empezar la ruta hay uno de los amigos que empieza pues con dolores, tiene reuma y empieza con dolores fuertes de articulaciones, tal y no sé qué, y decide pues que al final será una carga para sus compañeros y que así no podrá tampoco completar el viaje, y decide abandonar. Y bueno, pues él se va en trineo y deja parte de su equipo, en plan las raciones de comida, ropa de abrigo y tal, se las entrega a sus compañeros, que buena falta les va a hacer, y él pues va a volver. Y quedan con que cuando lleguen al destino final, a su... Enviarán un telegrama. Exacto, un telegrama. ¿Qué pasa? Que ese telegrama nunca llega. Y entonces pues se emprende la búsqueda, ¿no? De unos montañistas que están desaparecidos. Pasados 5 días, si no me equivoco, ¿no? Después de que en teoría debían de llegar, más o menos, empezaron a buscarlos.
se empieza la búsqueda y ¿qué encuentran? Encuentran pues un campamento perfectamente preparado a una distancia de unos 3 días después desde que se fue el amigo, o sea, no habían avanzado muchísimo más, no habían llegado, Exacto, sí, que no estaba había... muy lejos de llegar a su destino, vamos. Y encuentran pues la tienda de campaña con el campamento perfectamente montado. Sí, sí. Las camas, la tienda estaba un poco aplastada o caída. Pues bueno, los pero, vientos también, allí eran fuertes vientos. Pero todo perfectamente montado. Por lo visto llevaban como una especie de panceta o algo así que es como mucha grasa Sí. y así que es, no sé, como un embutido. Correcto. Que, bueno, vamos, que ideal, ¿no? Porque te aporta mucha caloría en un viaje así, ocupa poco espacio y se conserva en días. Y lo encontraron pues como cortado, ¿no? Que eso cuando lo cortas en el momento que vas a comer. Me ha recordado este caso al que estuvimos hablando en el otro podcast, el del barco que desaparecieron cuando estaban sí. comiendo. Este Sí, más o menos fue algo mesa. similar. Sí, a mí me tocan los que se abandonan Y no se sabe de ellos. y no se sabe qué ha pasado. Pues todo, pues vamos, lo que sería un escenario normal de un grupo que está de acampada y se dispone a cenar después de haber montado pues tiendas, sacos, tal. Con el matiz de que la tienda estaba rajada desde dentro. Obviamente no encontraron al grupo de Dyatlov y había huellas por fuera de la tienda que identifican 9 huellas diferentes. Algunas de ellas sí que iban con calzado y otras iban en Descalzos. calcetines e incluso descalzos. Vamos, que algo les había impulsado a abandonar repentinamente. Bastante apresurado, sí. Fijaros, sin tiempo de poneros el calzado ni nada, o sea, Ya ves. salir por patas. Algo también raro es que una tienda de campaña, todos lo ubicamos, es muy simple, tiene una abertura, Exacto. sales y ya está. ¿Por qué tienes que ¿Qué te rajar? hace? Porque al final tardas más en rajar Sí, con un porque claro, tienes que cuchillo buscar un cuchillo. Claro. que- A mí me hace entender que es porque lo que les sorprendió, me imagino, estaría en la parte de la entrada principal, ¿no? Por así decirlo, de la tienda, ¿no? Porque si no, lo que dices tú, no tiene mucho sentido coger y hacer un corte para salir, cuando lo fácil es la vía de escape normal, ¿no? Claro, pero si es... Bueno, ahí vamos a avanzar en el caso. Encontraron solo huellas de 9 personas. Uh-huh. Los 9 Exacto, integrantes sí, que del no... grupo. No, a priori no parece que lo estuvieran alguien persiguiendo. les pudiese sorprender, Exacto. en plan que les abriese la tienda, ¿no? Ni en plan persecución tampoco, no había como... Aparte, bueno, no te quiero dejar avanzar, pero el dato es que aparte los pasos no eran pasos de como que hubieran salido corriendo. Una vez ya salieron del campamento, eran pasos de gente que iba caminando como un paso normal. Sí, bueno, también a eso lo que he encontrado es que la cantidad de nieve que había y tal también es avanzar. O sea, Sí, costaría también, correcto. avanzar corriendo, sino más avanzar como buenamente puedes. Quizás lo más complicado es avanzar descalzo o en Sobre todo. calcetines, porque al final el frío pues también pasa factura. Pues unos 500 metros más allá del campamento que había montado, en el límite con el bosque, encuentran 2 cuerpos de 2 del grupo. Lo raro, curioso es que los síntomas, o sea, han muerto, la razón de la muerte es hipotermia. Sí que iban en ropa interior y tal, pero se deduce que dándolos pues, el resto de compañeros por muertos y visto que habían salido tan apresurados que algunos no llevaban ni calzado ni tal, pues también les quitaron la ropa para ellos pues, tener más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Sí que le encuentran contusiones y demás a los 2 cuerpos, que son símbolo de golpes después de la muerte y posiblemente es porque cayeron de un árbol. O sea, murieron de hipotermia en el árbol y cayeron al suelo. Más allá también encuentran un cuerpo más, sí, totalmente vestido y con botas y demás, con fracturas en el cráneo,
pero también post-mortem, o sea, causa de la muerte, hipotermia. Exacto. Y el resto de los cuerpos, que es ya, bueno, que no se encontraron juntos, se encontraron dos y después otro por separado. Verdad, correcto. Son los más raros. Es que encuentran a los dos cuerpos sin ojos, sin lengua, Vale. con restos de sangre en el estómago, posiblemente pues de cómo les seccionaron la lengua o de alguna forma se seccionó la lengua, pues la sangre suya propia que tragaron, pues bueno, restos de eso en el estómago. Y bueno, y el otro cuerpo que encontraron también sin ojos, sin lengua y causas de muerte muy extrañas. Muy extrañas. Después, lesiones, estos tres cuerpos presentan lesiones internas muy graves. Sin aparentes golpes. Pero sin golpes, o sea, sin golpes externos. Sí, es una cosa, la verdad que eso es lo que hace que se vuelva más loco el de esto. Lo que te quería comentar, que no sé si lo has comentado porque estaba mirando una cosa, era lo de que en la de esto de búsqueda, de lo de esto ayudaron la gente que vivía allí, Sí. en los paradores estos, que ahora no sé cómo se llaman. Que son como indígenas. Sí, exacto, son los indígenas de esa zona. Manuís o algo así. Ahora no, la verdad que no me donde acuerdo. los encontraron es en Colet Sical, que son las montañas de muerte. O sea, ya es un sitio que para los aborígenes, no, para los indígenas Sí. era como de mal presagio o mal augurio estar por ahí. Sobre todo mal augurio. Y de hecho ayudaron mucho en las labores de ayuda de búsqueda, y de hecho los dos últimos cuerpos, como has comentado tú, los encontraron, si no me equivoco, un mes después, ¿verdad? Como en una especie de placa que se había hecho, que por debajo estaba el río, si no me equivoco, o algo así. Bueno, los encontraron encima del río helado. Exacto. Pero ellos creen, la hipótesis Sí, era como que que ellos se se había habían buscado deshielado. en un hueco, y cuando ya se metieron en ese hueco, claro, ellos no sabían que estaba encima y como que cayeron a la parte de abajo, o sea, no en el río, pero en la parte que estaba congelada. Como buscando un poco un refugio, ¿no? Por así decirlo. Algo también curioso es que todos los cuerpos, los 9 cuerpos, desprendían radiación beta. O sea, Sí. algo que es Es raro. muy raro. Bueno, la investigación oficial dice que fue pues una fuerza natural desconocida. Sí, Se porque no cerró sé. el caso. También pues hubo las especulaciones de que pudo ser pues pruebas militares, pruebas de armas químicas, bueno, Exacto. químicas, nucleares. Sí, porque estamos en una época de guerras y demás. Pero mi opinión al respecto de eso es que si fue así, es como demasiado, o como se decía en plan que había sido el gobierno, no dejan rastros, no te dejan Yo el creo que campamento perfectamente montado, en plan, si es algo tan militarizado, tan organizado, No dejan esas pruebas. dejan esas pruebas, ni Y dejan luego, que encuentren los cuerpos, Además de eso, ni participarían en la búsqueda. Vamos. exacto. Y luego, además de eso, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Tampoco no hay ninguna necesidad real de por qué algunas personas que están haciendo ahí como una travesía, matarlas así porque sí, ¿no? No le veo una explicación. Sí que es verdad que se han barajado una barbaridad de hipótesis, se ha dicho, desde, esto que has dicho tú, lo de las pruebas militares. Sí, después tengo también porque también se encontraron en la tienda, se encontraron restos de algún pelo de animal y También. se dijo que podía haber sido algún animal, pero la realidad es que se encuentran esos restos de pelo de animal como de una forma muy, pues en la bota de uno de los que se le había dejado algo así, que seguramente ese pelo ya venía con él. Exacto. Ya pues podía ser de algún animal que habían encontrado en el camino, Sí que es verdad que... o algo que habían cogido antes, no hay restos de violencia. Exacto. También, se especula mucho sobre un encuentro con el Yeti. Sí, bueno, ellos, sobre todo porque la hipótesis esta fue nombrada por los que vivían allí, los que eran, no me acuerdo, mira que lo miramos el nombre, pero la gente que vivía en esta zona, que ayudaron a las labores de búsqueda, ellos decían que tenían como una especie, no le llamaban Yeti, le llamaban otro nombre, pero que tenían una especie de animal por aquella zona que
bueno, que decían que acechaban y esa era una de las hipótesis. Una de las muchísimas que hay, que bueno, supongo que ahí tú las tienes ahí apuntadas, si no las comentamos, más o menos. ¿Las sabes? Las de esto, las... O sea, de todas las hipótesis que se surgieron a Bueno, través... sí, bueno, la hipótesis pues de una fuerza natural desconocida, la de experimentos con radiaciones, armas nucleares, ¿cómo se llama? Armas sónicas, Exacto. un ataque animal tipo Yeti o animal. Después también se baraja un conflicto interno, en plan, pues que hubiese desavenencias en el grupo, que queda un poco descartado porque bueno, se encuentran las cámaras fotográficas y tal, Que y sería hay un buen rollo. del mismo día en el que supuestamente pasó todo, hay una foto de todo el grupo que, bueno, se puede ver por internet. Si la queréis buscar o Alberto la puede Sí, poner. la colocaré aquí para que lo Y veáis sale más o el menos. grupo, o sea, unas horas antes de que pasase todo Claro, eso, el grupo unido de buen humor, sonriendo exacto, sí, eso yo creo... para la foto, como es que No, no, se veía buen rollo. y aparte que como has comentado tú, eran un grupo que eran amigos de la universidad, casi como el que dice. Y aparte eso, sobre todo dijeron, se descartó porque al final todo eso se encuentra cuando están en un momento ya crítico, ¿no? No es cuando han pasado 2 o 3 días desde que te has ido, ¿no? Que eso pasa pues en plan, bueno, mira, me he quedado ahí en la montaña aislado y no podemos ni subir, ni bajar, ni hacer nada. Y entonces ya ahí pues pueden llegar las discusiones, pero no, yo creo que no era el momento. Sí que no supe, o sea, encontré que dentro de las cámaras fotográficas se encontraron en la tienda y revelando los carretes, las fotos aportan pruebas, pero a la vez dejan más lugares a duda. A dudas, Vamos, sí. y bueno, y uno de los cuerpos de hecho se lo encontró con la cámara, o sea, que huyó con la cámara. Por algún motivo. Y no he sabido encontrar a eso de aportan pruebas, pero a la vez más dudas, qué tipo de fotos se encuentran o se llegan a revelar. No, vamos, no hay información al respecto. Si alguien lo conoce, pues también pues que lo deje en los comentarios, que aporta también. Sí, que puede aportar cualquier tipo de información. Si alguien lo está viendo el programa y dice, oye, pues mira, esto fue un programa que me interesé en su día, bueno, un caso que me interesé en su día, pues creo que puedo aportar algún dato, que ahí lo deje abajo en la caja de comentarios. Finalmente, en 2020 se volvió a reabrir el caso, que al final, hace 4 días de eso. Sí, bueno, hubo 2 reaperturas. Una cuando, o sea, en el momento, o sea, se cerró al poco de encontrarlo. Luego hubo una apertura cuando cayó la Unión Soviética, que acabó la URSS, y luego la que comentas tú, la del 2020. Esas son las 2 veces que se ha reabierto el caso. Pero bueno, sobre todo en la primera, que aún estaban los familiares vivos más cercanos, por así, al final creo que tampoco no encontraron ninguna respuesta porque todo lo que le ofrecían al final parecía como que tenía alguna lógica, pero luego por otro lado se caía, ¿no? Se desmoronaba, ¿no? Me acuerdo que incluso hasta llegaron a plantear la hipótesis, que eso lo vimos en el documental ese que te comenté para que te vieras, la hipótesis de incluso hasta extraterrestres, ¿no? Porque eso Sí. podía contar muchas cosas sin explicación, e incluso también lo de la radiación, ¿no? Porque dicen que sobre todo las naves y eso dicen que producen una relativa radiación. Bueno, y lo de que los cuerpos estuviesen, entre comillas, reventados por dentro, pero es que no ha experimentado ninguna lesión exterior, que eso es súper raro. Eso explicaría, ¿no? Con abducciones, ¿no? Que a lo mejor Sí, hiciesen pruebas con ellos. O una tecnología pues que nosotros no conocemos, ¿no? Exacto, que a lo mejor pues les golpee interiormente, ¿no? Los deje destrozados por dentro, pero luego por fuera aparentemente no tengan ningún golpe. Bueno, es una hipótesis como otra de las que es que ya te digo, se barajaron tantas porque no había... Vamos, porque no encuentran una explicación. Y yo creo que en 2020 la explicación que dan que es una avalancha, pero no una avalancha o una luz de nieve, así al uso como la que conocemos, sino una avalancha de una placa de nieve. Y eso Correcto. podría ocasionar también unos vientos catabáticos que causarían así como unos ruidos a unos niveles así que provocan una vibración que pueden provocar desorientación, también como una sensación de pánico, al final tampoco no ves nada en una luz. Entonces podría pues eso haber provocado el huir
Exacto. sin saber de qué. Y la explicación a la radiación sería que también al desplazarse una placa de hielo enorme, que a saber cuántos miles de años lleva en una posición, pues se liberan gases y demás que podrían también dar radiación. También al final la explicación es un poco de ciencia ficción, ¿no? Sí, es como sí, quererle buscar explicación a la explicación y ya está. Pero bueno, si sirvió para que alguien pues quedase más tranquilo, pues Sí, pero no creo que no fantástico, contentó ¿no? mucho. Yo es que eso lo comenté un podcast, que no sé si fue contigo, ¿no? En el anterior podcast, que hay a veces cuando se meten los científicos de por medio para intentar dar una explicación que para que todo coexista, ¿no? No creo que lo hablé con el padre. Esto que no, para veces los científicos, como para intentar dar una explicación, tienen que coexistir muchas cosas, ¿no? Sí. Muchas casualidades, ¿no? Y dice, no, es que claro, la placa se soltó y a la vez hubieron unos aires, que no sé qué, que dices, que rebusca, que puede ser, ¿no? Que no digo que no, puede pasar, pero es sí, rebuscado. al final es como sí, lo que puede pasar pasará y puede ser, ¿no? Exacto. Pero sí que parece que se reabrió el caso ya con una historia montada que explicaba todo de repente y ya está. Sí, ya está, como para dejarlo cerrado ahí. Porque también explicaban que al haber habido, o sea, al haber sido arrollados por la placa, por la nieve y demás, eso que podía haber provocado que se tuviesen lesiones internas de haberse como Sin agitado haberle golpes. sin aparentes golpes. Y que a lo mejor después se había derretido nieve y tal y habían quedado ahí. Pero digo yo, y no soy científico, si eso hubiera sido así, no te encuentras el campamento tal y como lo abandonaron, ¿no? Digo yo que si es, aunque sea una avalancha normal o en este caso una avalancha diferente, que es que se suelta una placa directamente, al final eso te aplasta, te lleva, ¿no? Entonces digo yo que se hubiera llevado la tienda de campaña, se hubiera llevado todas las pertenencias y todo, ¿no? No te lo hubieras encontrado allí como tal, así que sí, intacto. yo no sé cómo directamente los que propusieron eso no vino alguien y dijo, hombre, yo creo que esto se cae por su propio peso, ¿no? A ver, yo no sé, o sea, mi opinión es que parece que tal y como encontraron todo, huyeron de algo. Algo natural o no, eso porque ya no lo sé. A lo mejor sí que hubo un desprendimiento, una luz, tal, y ante el ruido pues huyeron, en plan... Sí, sí. Antes de que nos pille aquí en el campamento, pues nos vamos. Y claro, yo que sé, por lo que vi, alcanzaban temperaturas de menos 45 grados. Loco. Es una locura, en plan, no puedes sobrevivir a eso. A ver, no, Sí, sin los preparación, no, sin preparación. Descalzos, Exacto, sin no. zapatos. De hecho, por eso, sobre todo los dos primeros cuerpos que se encontraron, que fue junto a un árbol, estaban... Esos darían un por 100% que habrían muerto por el frío. Me he olvidado, al lado de esos cuerpos había restos de hoguera. Vamos, Exacto, que se intentaron les hacer. había dado tiempo de hacer una hoguera, que eso también... Y sobre todo... Una hoguera no la haces en un minuto. Exacto, no. Luego también sabes que dicen que ocurrió, y esto lo he visto en otros casos, que quizás sí que iban un poco más preparados, entre comillas, para el frío, pero hay una cosa que ocurre, sobre todo en temperaturas extremas como en este caso, que cuando ya empiezas a ese nivel de hipotermia, te produce una sensación de calor, una falsa sensación de calor, y eso hace que te quites incluso las prendas porque tú te crees que estás pasando calor y en cambio te estás muriendo de frío, entonces te quitas las prendas como por ansiedad, ¿no? De, que me estoy quemando, y te quedas literalmente desnudo. Por eso también una de las cosas que dijeron que se lo encontraron con tanta... sin ropa. Puede ser. Yo eso sobre todo lo había escuchado en gente que se ha perdido en el Everest y tal, que se la encuentran desnuda, pero porque por este fenómeno que no sé cómo se llama ahora, la verdad. Sí, no sé si tiene un nombre, pero sé que ocurre. ¿Cuál es tu opinión, Alberto? A ver, es que tampoco no me atrevo a dar una opinión clara, porque es que es tan tan loco. Sí, tan raro Es todo. tan raro que es que no te atreves ni siquiera a decir, bueno, me tiro más por este lado, me tiro más por el otro. Yo sí, lo que máximo que me atrevo a decir es que yo creo que algo les sorprendió. No sé qué, pero algo les tuvo que sorprender, porque tú no, lo que dices, no abandonas el calor de una hoguera, de algo que te está protegiendo por lo menos del aire, que es la tienda de campaña y tal, para salir así por patas.
y al final acabar de la gran mayoría muriéndose de frío, ¿no? Es muy loco. Luego sí que podemos comentar un poquito ya el tema de cuando ya se fueron, cómo fueron las muertes, que bueno, la gran mayoría de ellos fue por el frío, pero luego sobre todo los dos últimos fallecidos que se encontraron, ¿no? Esa sí que es bastante rara, ¿no? Ahí sí que podríamos entrar un poquito en debate. ¿Tú Sí, qué eso piensas? de que encuentren... Claro, les si la faltan los lengua, ojos, si la si lengua. los ojos... Claro, y de eso sí también, o sea, evidentemente ves como Es muy raro. pros y ves más escépticos y más conspiranoicos a que podía ser que los nativos o los locales Hubiera acabado hiciesen con ella. algún tipo de ritual Exacto. Sí, eso se comentó. o al final eran cuerpos y personas que se encontraban en un sitio que ya para los locales eran como malditos o ya un tabú, una zona prohibida. Claro, pues encontrar un cuerpo ahí a lo mejor pues Exacto. les implica por una serie, pues hay que hacer Fue una de esto, las hipótesis, de hecho. esto o lo que sea, ¿no? Después también leí los cuerpos que encontraron sin ojos y lengua fueron los últimos en Exacto. encontrarse y fue bastante tiempo después, o sea, Y un además, mes y pico sí, un mes y pico, después. ya iban a dejarlo, de hecho, iban a dejar la búsqueda y fue, de hecho, el que los encontró fue un local de allí. Fue uno de ellos, de esta gente que vivía allí, que por ser un poco mal pensados, que yo creo que no, pero por ser un poco mal pensados, un poco de casualidad, ¿no? Que lo encuentre uno de los que vivían allí. Yo creo que también cuando llevan un mes y pico a la intemperie y tal, al final están expuestos, aparte de la intemperie, animales, Claro. lo que sea. Pero aún así, es lo que decimos, si podemos tirar de la hipótesis de que fueran animales, ¿no? Los que le arrancasen los ojos y tal. Pero claro, al final se verían símbolos de violencia, ¿no? De mordiscos, de Sí. arañazos. Y en este caso, volvemos a repetir, no fue así, que fue algo que tenían esos daños, pero no había nada más. No sé, es un poco... Es muy raro, es súper raro. Es súper raro, sí, la verdad que es súper loco. Y aunque por más documentales que veas o leas y leas, no sacas nada claro, porque es como cuando te encuentras como una explicación, pues sí, tal, te viene el contra y dices, coño, pero no y te lo refutan, claro, porque no encaja. Y ves otra, pues sí, tal, pero no te acaba de encajar. Hay algo siempre que te hace dudar o que dices, uy, pues realmente es que es interesante. Sí. Yo creo que por eso en el tiempo se ha mantenido también, ¿no? este caso y se ha reabierto tantas veces, se ha salido, o sea, se ha hablado tantas veces porque al final es que te deja tan como con el cuerpo ese de, ¿y qué les pasó? Que al final pues siempre la gente como que quiere intentar investigar por su cuenta, ¿no? Intentar sacar una nueva hipótesis o intentar dejarlo como resuelto, pero es que yo creo que esto no hay manera de resolverlo. Yo también, yo creo es muy raro. Bueno, primero que a día de hoy han pasado muchos años. Ya no tienes, de aquellas no había la tecnología, porque sí, los cuerpos desprendían radiación, tal. Sí, puede ser, pero también a la vez Quería comentarte una tres cosa. de los que iban, o sea, los del grupo, trabajaban a diario con radiación. Exacto. A día de hoy, hasta cuando vamos a hacernos una radiografía, nos protegen por todos lados, pero en el año 59, eso te lo quería comentar. Trabajando en laboratorio y tal. De hecho, se encontraron en varias prendas de ropa, y en varios cuerpos, pero era porque justamente había varios, como me has comentado tú, había 3 chicos que habían trabajado en eso, que tocaban con radiación y tal, pero luego, por ejemplo, a una de las chicas le encontraron con un jersey de ellos y por eso se ve que ella también tenía esa cierta radiación. Entonces, por ese lado se descartó un poco así lo de las pruebas militares y demás. Pero bueno, también puede ser una explicación que te digan como para dejar algo cerrado, ¿no? Es lo que decimos, aquí hay cosas contradictorias una de otra. Luego, aparte, hay que tener en cuenta que es la antigua Unión Soviética, que ahí había un silencio para estas cosas, que no les gustaba, eran muy celosos de que saliese ese tipo de información, que de hecho lo cerraron bastante apresurado
porque no quería que nadie hablase de este tema ni saltase al exterior, por lo que te digo, porque la Unión Soviética era muy hermética. La mentalidad, ¿no? A mí me llamó la atención también del caso que al final era un grupo de personas de entre 20 y 25 años. Salvo una. Muy jóvenes. Pero eran ya unos cracks, en plan que la mayoría tenían 2 carreras universitarias, eran científicos, pero eran prometedores. Ingeniero, pero de un nivel que eran unos cracks. Que a lo mejor por este lado sí que se podía, o a lo mejor otros gobiernos o podían tener un interés en algo que pudiesen llegar a desarrollar o en algo en el que estuviesen trabajando, pues a lo mejor también. No es descartable porque pero lo que decimos. A mí me parecieron muy jóvenes. Sí, sí. De hecho, lo que dices tú, y aparte, si no me equivoco, por lo que tengo entendido, venían de una universidad bastante potente de allí en la Unión Soviética, que no era una cualquiera. A lo mejor te estoy hablando lo equivalente a un Oxford, ¿sabes? Sí, que vamos, que era la élite, digamos. No sé, es un caso que ha dejado muchas dudas. Te deja así como un poco... A lo mejor los otros casos son más turbios. Pero quedan como cerrados. Voy a decir como anécdota, el otro día se lo dije a Alberto, antes de investigar un poco, después me costó irme a dormir. Con este no te pasa. Con este no, te quedas con el desconcierto, pero no. No te quedas con ese mal rollismo, ¿no? No, es verdad. Y yo creo que esto se seguirá hablando con el paso de los años, porque fíjate, ya han pasado 50 años y ahí sigue el caso. Lo han reabierto 2 veces, se ha hablado en todo tipo de programas, podcasts y demás, y se han sacado muchas hipótesis, pero es que todas al final se acaban cayendo por un motivo o por otro. Y hay tanta ilógica que es que no. Pero bueno, yo creo que un poco lo bonito, ¿no? de este caso también, el que no hayan conseguido cerrarlo. Es donde está el misterio, ¿no? Al final, no sé, cuestiones de supervivencia, es que, no sé, hay mucho que debatir aquí. Mucho jugo que sacar, vamos. De hecho, si nos pusiéramos a hablar de las hipótesis que hay, podríamos tirarnos casi el programa entero, simplemente para la hipótesis. Sí. Porque es que había muchísimas. Y con las pruebas y las refutaciones. Sobre todo por eso, porque entraban en el ámbito de lo científico y el ámbito de la conspiración, y bueno, por esas 2 ramas había un montón de hipótesis. Bueno, ¿algo que quieras comentar más tú? No, con este caso yo creo que vamos bien ya. Está bien, ¿no? Hemos sacado juguillo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Mira, perdona que antes se me ha olvidado, vamos a brindar, que no hemos brindado como siempre cuando empezamos el podcast.